a esta que es la 10ª versión de nuestro de formación de consultores en gestión de innovación. Básicamente, la estructura del curso se las enviamos a sus correos y está en el espacio. Vamos a hacer un ejercicio por ahora de conductas con las cuales vamos a trabajar. Vamos a ir mirando algunos temas. Típicamente todas las sesiones se estructuran en un horario de 7 de la mañana. Siempre iniciamos con un video, la gente hablando, y luego vamos en algún trabajo normalmente a las 9:20, 9:20 a 9:45 tenemos un receso y luego de 9:45 a 12 del día. Esa es más o menos la estructura de todas las sesiones. En el espacio del curso que ya les enviamos la invitación y ya les comparto la imagen, está el calendario porque no tenemos sesiones todos los sábados. Hay algunos sábados de puente festivo que tenemos acceso y bueno, que vamos a ir dando un poco. Hoy hay poca gente porque, bueno, entre otras cosas, hay algunos que todavía están formalizando su matrícula y algunas personas de un gremio que van a, a participar, pero pues no han definido. Y en ese estamos. No se afanen tampoco. Y en general, ahí la sesión siempre tenemos un poco esa dificultad. Muy importante, optamos en una plataforma de conferencia, es una plataforma hoy en conexión de internet y como tal, pues es susceptible a fallos. Recuerden que trabajamos de forma sincrónica porque pues esto nos ha permitido mejorar la interacción, trabajar un poco en la pregunta-respuesta, en los medios de los cuales, sobre todo cuando tenemos invitados, hoy en esta sesión, normalmente en la primera sesión no tenemos invitados, pero cuando tenemos, pues ustedes tienen la oportunidad de plantear las preguntas directamente y además establecer contacto con nuestros invitados. Bien, y pues vamos a ir avanzando porque pues, ya va, son las 7:35. Entonces, primero que todo, entonces reconocer un poco la plataforma, yo supongo, pero no sé si es el caso, pues para todos, tanto para los que están aquí como que tienen la oportunidad de ver la grabación. Entonces, para los que están aquí con la oportunidad de ver la grabación, les decía que para los que están aquí, para los que tienen la oportunidad de ver la grabación, entonces vamos a hacer el ejercicio de compartir la información del espacio del curso y que todos estén registrados en la plataforma. Entonces, lo primero y muy importante que revisen en sus correos electrónicos está la guía de participantes. Eventualmente es posible que el correo se vaya al spam, entonces también revisar la carpeta de correo no deseado y incluir como dirección segura la dirección de donde les escribimos. Tanto las direcciones del dominio innovacionabierta.com.co como de teamconsultores.net, porque es de las dos direcciones donde les escribimos. Entonces, muy importante que la marquen como segura para que las invitaciones les lleguen. Ese es un punto importante, pues porque finalmente esto de la tecnología siempre tiene esa dificultad y entonces cualquier cortocircuito en la comunicación nos afecta.
Bien, un poco también el tema de las dificultades en la comunicación, a veces hay dificultades en la transmisión, puede ser tanto en la transmisión como en la recepción, eso también, o sea, como recomendación para los que están en su casa o en un sitio donde acceden por Wi-Fi, es tratar de ubicarse cerca de su router, del router, porque es el ubicarse cerca del router al ser video, pues les permitirá una mejor conectividad, ¿sí? Y eventualmente, pues, que no sea una conexión saturada, un poco de pero es básicamente lo normal que cuando usted está haciendo una transmisión, recepción de video, pues esto más recursos. Entonces, si toda la familia está viendo videos de YouTube y usted trata de acceder a su curso, pues posiblemente va a tener dificultad de recepción, ¿sí? En muchos casos, algunas personas nos dicen que prefieren conectarse directamente por router a través de los puertos LAN de red con un cable UTP. Pues es una cosa, dice funciona bien, pero pues es poco la recomendación. De todos modos, siempre es clave, queda la grabación si por alguna situación, y la otra es que estamos efectivamente expuestos, por ejemplo, a los fallos de energía, ¿no? Eso también es un tema que debemos, tanto en origen como en destino. Entonces, a veces nos pasa que se les va la luz a ustedes o en origen no podemos seguir transmitiendo o tenemos alguna dificultad. Entonces, pues bueno, vamos que el reto más allá de estas dificultades técnicas es superar eso y de a poco, y como ya esta es la 10ª versión del curso, hemos ido fortaleciendo, vemos que los anchos de banda mejoran, vemos que pues tratamos también de generar mecanismos para que aquí haya confiabilidad en el tema energético, pero pues siempre estamos expuestos y nada, el tema de las grabaciones especialmente pues es un buen soporte porque permite, como si me perdí el pedacito, retomar eh, ese tema. De resto, digamos que hay un punto importante en todo esto, pues obviamente esto es como atender una clase, solo que pues lo pueden hacer desde su casa, oficina, desde su lugar de trabajo, eh, desde cualquier lugar que les permita conectarse. Eso tiene sus ventajas, no solo para ustedes, sino que en la práctica, cuando juntamos el grupo, pues normalmente tenemos personas de diferentes regiones del país y en ese sentido la diversidad de aprendizajes contribuye positivamente a todo lo que hacemos, pues porque podemos tomar ejemplos de cada uno de ustedes aportados desde la vivencia de cada uno de ustedes, identificar esas potencialidades y esas posibilidades, pues para Verbo y Gracia ha sido muy interesante cuando hemos tenido sobre todo gente de la frontera, de zonas apartadas como el Chocó, Pasto, el departamento de Nariño o de la frontera de Cúcuta. Y claro, pues las dimensiones de lo que ellos pueden aportar en lo que viven diariamente y la realidad de sus territorios también le suma muchísimo a enriquecer esta experiencia porque ya no es solo pensar las dimensiones, las diferenciaciones de la gestión de la innovación como algo teórico y muy de las empresas, sino en general conectarlo con realidades del territorio, de las dinámicas de ese territorio, de lo que cada uno de ustedes vive en su día y cómo eso nutre nuestro proceso de aprendizaje.
Y eso es muy importante porque finalmente buena parte del curso se estructura en esa lógica. Se estructura en términos de conocer y reconocer que no solo estamos pensando en conceptos de ciencia, tecnología e innovación, de consultoría e innovación, como un ejercicio de actividad profesional, pues que también lo es y de hecho lo discutimos en el módulo 2 en la tercera sesión del curso, sino que pues fundamentalmente lo que estamos es construyendo un conjunto de instrumentos que permitan eh, hacer más competitivos las organizaciones y los territorios, más sostenibles las organizaciones y los territorios, construir desarrollo a partir de el famoso pensar global, actuar local, pero ese pensar global, actuar local, conectado con el, el hecho de que no se queda en un discurso, sino que técnicamente quienes pasan por este curso se conectan con una red que hoy alcanza 100 personas como consultores certificados, casi 100 personas como consultores certificados. Y que pues están en todo el territorio colombiano, en buena parte, pues todavía nos faltan algunas regiones en donde no tenemos presencia, pero pues tenemos presencia ya en Antioquia, Valle, La Costa, Boyacá, el eje cafetero. Curiosamente, la audiencia es en el Huila, aunque ya el consultor nuestro certificado fue a vivir o que tiene se desplaza hacia allá y entonces tenemos también presencia digamos por la movilidad de las personas. El Chocó, como les mencionaba, Caldas, Risaralda tiene bastantes personas formadas. En general hay un buen número de personas, es decir, somos una red desplegada en el territorio y esta red no solo entonces hace que este curso no solo sea un programa de formación donde la gente viene, recibe unos contenidos, eventualmente presenta una prueba y recibe un certificado, sino que efectivamente se integre a una red de personas que son capaces de entender la ciencia, la tecnología y la innovación como un instrumento de desarrollo, como un instrumento de competitividad, como un instrumento de sostenibilidad, como un medio para mejorar la vida de las personas. Y entonces, en esa dimensión, pues de a poco lo que hemos ido mencionando, este curso se transforma ya no solo en un programa de capacitación que emite un certificado, sino que esperamos convertirlo en un instrumento de transformación de país. Y aunque suene audaz, si ustedes ven uno de los videos promocionales de nuestro curso de Juan Carlos, que trabaja en una multinacional de telecomunicaciones, pues él lo dice así, él es uno de nuestros consultores certificados y lo expresa claramente así. Esto es un propósito para efectivamente construir una transformación de país a partir de la innovación y del conocimiento. En esa tarea nos embarcamos y bueno, ya llevamos 10 versiones y cerca de 100 consultores vinculados. Parte de la estrategia, vamos que durante este tiempo lo que hemos ido es configurando esta red, desarrollando nuestros contenidos, pero ya hemos ido avanzando en otros elementos que tienen que ver con el despliegue de esta estrategia y particularmente uno que tiene que ver con la postulación y participación en convocatorias. Entonces, actualmente ya con algunos integrantes de la red de consultores nos hemos postulado, por ejemplo, a convocatorias de fábricas de productividad, convocatorias de Connect Bogotá, convocatorias de un programa en el Valle de consulto para ofrecer los servicios de consultoría. Entonces, pues también a la final, en la medida en que vamos construyendo esta red, no solo vamos formando personas, sino que también vamos generando esos mecanismos de acceso a oportunidades laborales, de desarrollo profesional, y en eso estamos. ¿Mm? Estamos conectados con eso. De ahí para adelante,
El tema es, se mueve como en dos dimensiones. Una es lo que nosotros, pues desde aquí, desde el trabajo que hacemos como empresa, como Team Ingeniería de Conocimiento y nuestro portal Innovación Abierta, como pues obviamente lo hacemos, somos una empresa, buscamos proveer servicios de consultoría y en eso nos movemos. Pero pues también está del lado de ustedes que eh, nos generen la retroalimentación, el feedback, nos planteen, tengo esta idea, tengo esta propuesta, tengo esta oportunidad que quisiera desarrollar, eventualmente tengo un proyecto concreto en el cual necesito apoyo, hasta temas que tienen que ver, por ejemplo, con hay una licitación o una convocatoria y se necesita de pronto la experiencia contractual que podamos respaldar nosotros o algunos más, porque en esta red no solo hay consultores, sino hay empresas, hay personas que tienen empresas de consultoría, así como la nuestra, y eventualmente podamos también participar de esos mecanismos, obviamente dentro de, sobra o no sobra decirlo, dentro del ámbito de la legalidad y de la transparencia debida, pero pues entendiendo que finalmente esta red nos da un poder de negociación, un poder, una ventaja comparativa o competitiva y que podemos generar valor a partir de ella. Es decir, para que ustedes tengan una dimensión de lo que es nuestra red de consultores, perfectamente un 30% de los que han tomado el curso son personas que tienen doctorado o lo están cursando. Más del, o sea, prácticamente todo el mundo son posgraduados, muchos tienen maestrías en innovación, muchos de ellos están vinculados a empresas, ya sea su propio emprendimiento o empresas grandes. Hay un espectro gigantesco de temas de profesiones, entonces tenemos profesionales del área de la química, de las ciencias naturales, de la biología, de la matemática, de la ingeniería, bastantes economistas, administradores, personas de las ciencias humanas, docentes de colegios, docentes de universidades, instructores del SENA, personal vinculado a universidades pero en roles más administrativos, personas de centros de investigación y desarrollo tecnológico, abogados, gente de las ciencias sociales. Entonces, cuando usted ve ese match de personas, ese mix, esa combinación de gentes, y debo decir que talentosísima, músicos hay varios, talentosísimos, no solo talentosos en términos del despliegue de su disciplina o del saber hacer o del conocimiento profesional o de alguna actividad, sino en general también con una disposición muy interesante a compartir, a trabajar, a sumar. eh, Personas de organizaciones sin ánimo de lucro, de organizaciones que tienen una vocación más social y hasta el otro extremo, pues empresas que tienen una clara orientación a mercado. Todo esto está ahí y en general lo que hacemos es, con todo este collage, sumar y sumar valor. Obviamente, como en todo grupo, pues hay algunos más activos que otros, algunos más conectados que otros, pero en general lo interesante es que como comunidad estamos, seguimos creciendo y estamos cada vez generando más oportunidades. Entonces, ese es un punto importante porque también, digamos que con el tiempo y obviamente en la medida en que vamos construyendo nuestra red, nos damos cuenta que ahí es donde podemos incidir positivamente, ¿no? Entonces, en un país que tiene una tasa de desempleo de 2 dígitos, eh, aun cuando eventualmente tengas educación formal, posgrados, maestrías y programas de educación complementaria como esta, pues el tema de la necesidad de trabajo normalmente agobia o simple y sencillamente también mucho caso, es mucho el caso de personas que han tomado nuestro curso buscándose como formarse como consultores
no pensando en el hoy, sino pensando en que de aquí a mañana una de dos o se quedan sin empleo o efectivamente buscan desarrollar una actividad independiente y tener un elementos, una base conceptual que les permita desplegar esa actividad profesional independiente con alto grado de éxito. ¿Sí? Entonces, ese es un poco el contexto de lo que hacemos en nuestra red. Voy a pasar a explicarles el funcionamiento del espacio del curso y luego entramos en... Bien, entonces, este es nuestro portal, Open Innovación Abierta, es construcción de colectiva de conocimiento e innovación, es una plataforma que ha sido desarrollada, construida por nosotros, nosotros no hacemos software, realmente esto funciona sobre un motor de redes sociales que se llama Ning. Fuimos reconocidos en el año 2013 como una de las empresas que hacía uso más innovador de las redes sociales para los negocios por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y esto lo construimos con el apoyo de Colciencias y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el marco de un proyecto de investigación que pues justamente Colciencias nos financió y que ejecutamos en alianza con la Universidad Distrital. Y la estructura del portal, pues aquí en la parte de arriba ustedes ven las etiquetas que describen pues la página de inicio, información de nosotros, el uso de la plataforma en general. Esta no es una plataforma de educación, es una red social de innovación en donde nosotros incorporamos los elementos de formación con otros servicios y lo hicimos así. ¿Por qué? Porque pues algo que nos dimos cuenta es que terminaba siendo muy dispendioso tener, por ejemplo, un Moodle y tener, por ejemplo, otras herramientas y que la gente pudiera conectarse a unas y a otras. Entonces, estamos buscando tener el máximo de servicios incorporados en nuestro portal y, por tanto, al tener este conjunto de servicios, pues la puerta de entrada y el acceso es uno solo. Aquí entonces está, por ejemplo, que ustedes pueden hacer búsqueda de contenido, mapas de miembros, publicar sus blogs o leer los blogs que se han publicado, algunos registros y publicaciones asociadas a oportunidades como son las convocatorias, becas, financiación de proyectos y en general. Para acceder al curso, entonces aquí en si ustedes miran aquí a la izquierda, acceso a participantes del curso, ustedes dan clic ahí y los va a llevar directamente al espacio del curso. Es un, es un espacio cerrado, es decir, no está abierto para todos los usuarios, sino que únicamente, y aquí ya veo que Diego se suscribió al espacio y pues las invitaciones le llegan solo a los que están matriculados en el curso. Y aquí en donde dice páginas vamos agregando semana a semana los contenidos de cada una de las sesiones. Entonces, muy importante que deben estar inscritos en la plataforma y si no pueden acceder, se registren en la plataforma. Después de que estén registrados, aunque en sus correos ya les debió llegar la invitación a el curso, al espacio. Entonces, que accedan con ese enlace, se registren, porque además aquí está el calendario. Algunos me han preguntado que la agenda, entonces aquí está el calendario de todo el curso. Siempre tenemos ahí una reserva de eventualmente una semana por si hay que mover algo, pero este es en principio, o si por alguna circunstancia hay que aplazar alguna sesión. El foro de discusión y pues obviamente en cada uno de los espacios entonces también hay oportunidad de compartir.
cuando ustedes entran a cada una de las páginas que tiene la memoria, entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver las presentaciones, videos, videos de apoyo, elementos complementarios y alguna bibliografía de artículos, documentos de los cuales hablamos o abordamos en cada una de las sesiones, que son lecturas complementarias. Nosotros, nuestra filosofía de enseñanza no opera en la lógica de agobiar con tareas a la gente y ponerles montones de trabajos ni nada de eso. Simple y sencillamente esto es una lógica de autoaprendizaje en donde pues obviamente compartimos unos mensajes, compartimos un material, pero pues en buena parte lo que el aprendizaje depende también de la persona, es decir, yo dejo aquí disponibles unas bibliografías, pero no es que le vaya a hacer un parcial o algo. Ocasionalmente, pues si hacemos alguna revisión o planteamos las discusiones en torno especialmente a los videos sobre los cuales arrancamos o llevamos la discusión, ¿no? Entonces, ese es el espacio del curso. Como les decía, importante, se registren, pues porque aunque tenemos el grupo de WhatsApp para comunicarnos, aunque tenemos también el correo electrónico y ese tipo de cosas, pues este es un ejercicio donde pues técnicamente ustedes en cualquier momento pueden acceder, revisar la información que está y pues, o retroalimentarse, o incluso volver a revisar algún tema, por ejemplo, si también las vamos a ir agregando ahí en cada uno de los módulos del curso. ¿Listo? Si hay preguntas, si hay alguna inquietud sobre eso, pues bienvenida en el momento. Ah, y aquí ya llegó Marchi también. Llegó y Heward. Bien, gracias Marchi, buen día. Listo. Nuestra formación de consultores, entonces, antes de entrar directamente en materia, un poco les amplío algo de la información que ya hemos visto. Somos una empresa que lleva 11 años, algo más de 11 años trabajando de consultoría específicamente en gestión de innovación, procesos de gestión de conocimiento, investigación y desarrollo. Se centra mucho en el concepto de transformar conocimiento en valor. ¿En qué tipo de conocimiento y qué tipo de valor? Pues realmente el ejercicio, pero no discriminamos o entendemos el conocimiento como una amplicidad de expresiones que van desde lo científico hasta lo ancestral, desde lo disciplinar hasta lo cotidiano, y obviamente la noción de valor también entra a jugar ahí en una diversidad de aspectos que no tienen que ver únicamente con los valores monetarios o financieros, el dinero, sino en general cualquier elemento que efectivamente pueda ser considerado valioso por una persona, una empresa o una comunidad. Y nuestro foco es accionar la innovación, es decir, no solo pensamos la innovación como un proceso particular, específico, incluso diría anecdótico, sino que entendemos la innovación como algo que debe ser gestionado, que necesita personas que estén haciendo el trabajo, y por este curso, pues uno de los vacíos que detectamos en todo nuestro trabajo previo es que aunque se habla de innovar y aunque se hable que es importante para las organizaciones, pues en la práctica, si hacemos un símil, es como cuando las organizaciones necesitaron tener
control sobre el manejo de sus recursos y sus finanzas, construyeron la contabilidad y por ahí derecho existen las personas dedicadas a eh, gestionar ese trabajo. ¿Sí? Que van, pues obviamente ya hoy en la estructura disciplinar, desde los auxiliares contables, los contadores, los profesionales que tienen asesoría financiera o ese tipo de cosas, pero todo eso conectado. De la misma manera, sí se entiende que para las organizaciones es importante innovar y que hay que trabajar en pro de innovación, pues en la práctica necesitan personas que tengan habilidades para abordar esa tarea. Y en ese sentido, y haciendo también, siguiendo con el símil de lo que es la contabilidad, por ejemplo, en donde hay personas competentes para eventualmente operar una información y llevar unos registros y hacer lo que va a llamar una gestión a un nivel básico. Y hay otras personas que tienen la competencia para ayudar a otros a tomar decisiones, pues en la innovación pasa exactamente igual, o por lo menos así nosotros lo hemos identificado. Entonces, eh, por ejemplo, creamos un nuevo curso que hicimos la primera versión hace poco, un curso para creación de unidades de investigación y desarrollo, que es un curso mucho más básico que este, mucho más corto, pero además que se centra específicamente en lo que es un concepto de unidad de I+D en una empresa, ¿cierto? Entonces, concepto mucho más delimitado, pero que obviamente, haciendo un símil, pues es la labor que, por ejemplo, desarrollaría un profesional al interior de una organización, ¿sí? Gestionar y hacer gestoría. Ahora, si el nivel de competencia de este curso, el que estamos actualmente, que busca formar consultores. En ese sentido, un consultor es alguien que es capaz de dar a otros. Es decir, no solo es capaz de hacer una tarea o una labor y responder por ella, sino que tiene unas habilidades desarrolladas para ayudar a que otros ejecuten esas tareas o tomen decisiones. Y entonces ahí es donde empezamos como a construir esos conceptos de lo que significa la gestión de innovación. Pues nosotros fuimos creadores de Colciencia Escena, empresa innovadora hace 11 años, y hemos sido evaluadores de unidades de I+D para reconocimiento cuando hubo el proceso. Hemos trabajado previamente, hemos trabajado, digamos, en la construcción conceptual y práctica y teórica y práctica de un modelo de gestión de innovación, unas herramientas de gestión de innovación que tocan con diferentes dimensiones asociadas pues también a las labores de consultoría, en donde pues nuestros temas de trabajo tienen que ver con la gestión del conocimiento, con la construcción de comunidades de práctica, en aspectos asociados al aprendizaje de compartir los diferentes espacios de conocimiento en donde interactúan un conjunto de actores del sistema de innovación, en donde hay procesos de transferencia de este conocimiento, básicamente porque hay un conjunto de organizaciones que en algún momento son oferta o demanda. Y el cómo lo hacemos, pues lo hacemos a través de temas de uso de la tecnología en general, la tecnología, lo que es este curso, la videoconferencia, las redes sociales como tecnología, pero también el concepto de red social como gente que se integra, ¿cierto? Que era un poco lo que les decía hace un momento. O sea, no es solo que estemos conectados en un grupo WhatsApp, no, somos un grupo WhatsApp con un número de personas que tienen un punto de comunicación afín y que además tienen saberes complementarios y están en diferentes regiones. Entonces, pues, no, pero que podemos establecer diálogos
certeros sobre la temática en la cual hemos formados, y ese es el valor de nuestra red de consultores. Trabajamos entonces en esto de la integración de la oferta a la demanda, los conceptos de innovación. Hay cosas que todavía nos falta desarrollar en Muro, como por ejemplo herramientas asociadas a web semántica y otras cosas que nos permitan, como desde el punto de la vista de las herramientas, fortalecer nuestro eso. Hemos trabajado también en cómo comercializar los servicios de consultoría, y en algún momento tuvimos nuestro concepto de vehículo que iba por las regiones, y de hecho estuvo por las regiones y en la ciudad, llevando la innovación. Pues eso se ensayó, no funcionó. En la ciudad no funcionó bien porque la ciudad se ha vuelto muy difícil en términos de movilidad, haciendo más, pero en su momento lo usamos en algunos proyectos de provincia, y fue muy interesante y valioso ver cómo funcionaba y cómo generaba valor. Sin embargo, es algo que por ahora no continuamos. Lo que sí hemos seguido trabajando es en el desarrollo de otras herramientas que tienen que ver, por ejemplo, con nuestro modelo de madurez en innovación, herramientas de diagnóstico, y otras herramientas para hacer la gestión de innovación y prestar servicios de consultoría sobre esa base. ¿Qué estamos trabajando? Estamos trabajando en el tiempo en fortalecer nuestro modelo de negocio y llegar a más clientes, desarrollar alianzas, construir con TICs ventajas para nuestra empresa. Hemos aplicado modelos en más de 250 empresas en Bogotá, Cundinamarca, fundamentalmente, aunque ya tenemos más presencia en Boyacá, por ejemplo. Y pues seguimos trabajando en todo el tiempo en tener nuevas oportunidades. A la final, un poco el desarrollo de nuestro trabajo nos lleva a que en cierto grado también posiblemente no, o no necesariamente ampliemos nuestra actividad de consultoría, pues porque a la final es construyendo una red de consultores, pero sí en especie de incubadora, aceleradora de nuevas oportunidades. Y en eso pues ahí estamos trabajando. Nos interesa mucho procesos de innovación social, nos interesa mucho más de trabajo con universidades, nos interesa mucho, ahora que, pues valga decirlo, nosotros este año trasladamos toda la operación de la empresa, bueno, la sede de la empresa, no toda la operación, pero la sede para el municipio de Arbeláez, Cundinamarca. Yo en este momento estoy transmitiendo desde una finca a través de internet satelital, y pues en eso estamos porque también tenemos un nuevo proyecto que se llama Regreso al Campo, en el cual estamos trabajando un poco en construir nuevas oportunidades para los sectores rurales, agrícolas, agropecuarios, las provincias. Son múltiples dimensiones de lo que implica estar aquí, y entonces esas son nuestras líneas, y obviamente bienvenidas propuestas que podamos coadyuvar. Justamente por ahí he tenido diálogos con algunos de nuestros consultores, como decía, que son músicos, y entonces les decía, bueno, y ahora que se habla de economía naranja y de todos esos temas, que podemos hacer ahí también. Y entonces pues esas como esos bichitos en donde la gente dice, tengo conceptos de innovación, artista, soy músico, tengo otras habilidades, y entre todos podríamos pensar realmente en nuestra filosofía, que bienvenidas todas esas iniciativas, y en lo que nosotros podamos sumar y apoyar, siempre estaremos dispuestos. Bien. En este trabajo previo que hemos desarrollado, y pues conecto un poco, ¿no? o reitero, ya lo había mencionado marginalmente, pero
lo hago visible, más visible acá, pues que este curso existe porque en nuestro ejercicio profesional y en nuestra labor de consultoría, nosotros no solo buscamos vender servicios como consultores, como lo hacen todas las empresas de consultorías, sino que hacemos dos acciones que están conectadas, pero que no son, valga decirlo, muy frecuentes en otras empresas o en otros contextos. Una es que hacemos investigación y desarrollo de servicios como el nuestro, de servicios que los denominamos servicios intensivos basados en conocimiento, y que pues lo que plantea es que pues de alguna manera, así como en la industria farmacéutica se hace investigación para tener nuevos ingredientes, agentes vivos o mecanismos para tener nuevos medicamentos, o que en las confecciones se trabaja sobre nuevos materiales, tendencias de diseño y reconocimiento de múltiples factores para incorporarlos en lo que es la confección de una prenda de vestir. Exactamente lo mismo con la consultoría. Y la haría, o debería pasar. Adicionalmente, lo que ha pasado es que la consultoría se alimenta de contenidos que vienen de afuera. En el caso de nuestro país, entonces pues es muy afamado lo que dice la Universidad de Harvard, MIT, o lo que dice la escuela X o Y de Europa. Y eso no es necesariamente malo. Lo malo es hacerlo encajar como si fuese efectivamente soluciones pensadas para nuestro contexto, y a jugar un tema porque es necesario hacer investigación, desarrollo e innovación en servicios, y es que pues, lo que funciona en Estados Unidos en la mayoría de casos no funciona aquí, y ha sido mostrado a través incluso de estudios desarrollados sus contextos. Voy gracias el concepto de innovación inversa, que se el autor de momento, pero pues justamente ese concepto de innovación, lo que plantea es que no todos los procesos, métodos o modelos de innovación tienen que venir de los países desarrollados hacia los países, entre comillas, en desarrollo. El libro de Vijay Govindarajan de innovación inversa, y este concepto entonces lo que plantea es justamente cómo las organizaciones, las multinacionales o empresas aprendieron a innovar a partir de lo que aprendieron y descubrieron en países como los nuestros, ¿sí? Países en desarrollo. Entonces aquí vuelve el tema. Si en un país como el nuestro es válido pretender y seguir aplicando la teoría de Michael Porter, por poner un ejemplo, o cualquier herramienta desarrollada en otro lugar del mundo de forma acrítica, o si efectivamente necesitamos cuestionar lo que hacemos como temas de consultoría, y pasivamente también en consultoría en temas de innovación. ¿Sí? Y pues nosotros creemos que sí, que es necesario, como investigación y desarrollo sobre nuestros propios servicios, o los que nos interesan, y tan es así que hemos logrado construir algunos conceptos que justamente hemos podido publicar en paper, en libros, incluso pues tenemos por ahí
hay algunos en proceso en conferencias internacionales. No estamos haciendo esto de manera caprichosa, sino que nos estamos conectando con el estado del arte mundial en esta materia. Y otro aspecto que hacemos es la reflexión sobre nuestro trabajo, que pues está conectada obviamente a los procesos de investigación y desarrollo, pero es una reflexión que conlleva también a otros espacios, como es, por ejemplo, la discusión ética. ¿Sí? Es decir, qué hacemos y si lo que hacemos también, digamos, se enmarca dentro de unos principios que tienen que ver con el buen desempeño profesional, con la responsabilidad hacia unos clientes, con el, entre comillas, deber ser de cualquier tipo de trabajo, ¿cierto? Y pues esto, vamos que estos dos elementos nos diferencian, creo yo, sustancialmente de cualquier firma consultora. La gran mayoría de empresas de consultoría se centran en replicar modelos típicamente construidos en instrumentos que otros construyeron, que aprendieron eventualmente en un posgrado, pero de ponerse a diseñar sus propios instrumentos y sus propios métodos no es muy común. Y la reflexión sobre el trabajo lamentablemente tampoco es muy frecuente. Pero pues ahí le vamos apostando y ya vamos construyendo. ¿Qué hemos identificado como temas claves cuando hablamos de investigación y desarrollo en esto? Uno muy importante y es que no todo lo que significa hacer investigación, o sea, podemos como país, como universidades, como instituciones, como organizaciones, generar capacidades para investigar. Eso, y en eso se ha trabajado y aunque todavía hay una brecha gigante, ya hay grupos de investigación en las universidades, unidades de investigación y desarrollo en las empresas, semilleros de investigación, maestrías de investigación, programas, o sea, hay unas cosas que se han construido, insisto, pues todavía con mucha deficiencia en cantidad y en calidad, pero eso va avanzando, pero aunque eso no necesariamente se traduce en una capacidad para que esos capacidades de investigar lleguen a un usuario y tengan un efecto. Entonces, resumiéndolo de pronto de manera un poco cruda, pero pues la realidad es que eh, el país está investigando fundamentalmente para producir trabajos de grado y publicaciones que técnicamente se quedan fundamentalmente en la comunidad universitaria. Y en el caso de las empresas, justamente que estamos haciendo algunos trabajos técnicos, entonces vemos como su capacidad de investigar está muy limitada porque están jugando a la expectativa de lo que el cliente pida y resulta pues que el cliente no tiene como ni ver el futuro ni entender el desarrollo de la tecnología, sino simplemente está mirando hacia el pasado ya un poco con base en ese pasado establece unas necesidades. Entonces, no estamos construyendo conocimiento que sea transferible, sino que estamos construyendo un conocimiento que típicamente eh, se queda o en unas comunidades muy limitadas o un conocimiento que responde no a un escenario futuro o a una visión de futuro, sino a un problema como de la urgencia. Y pues claro, ahí tenemos unos puntos clave en cuáles trabajar y en cuáles fortalecer. Otro tema dentro de lo que hemos visto también es que pues típicamente cuando se habla de transferir tecnología o conocimiento, eh, hay un conjunto de decisiones estratégicas y estas decisiones estratégicas le cuestan mucho a las organizaciones tomarlas, pues porque entre otros muchos aspectos, hacer estrategia y definir estrategia y tomar esas decisiones es justamente
privilegiar a un conjunto de apuestas y por ahí derecho a un conjunto de eventualmente personas o grupos de personas o un conjunto de actividades económicas y en la medida en que se tiene prioridad sobre unas, pues muy seguramente se tiene eh, menor prioridad o se deja de atender otras. Y pues es un juego estratégico, pero pues dentro de este juego estratégico justamente lo que vemos es que hay unos vacíos muy grandes de entender esto, cómo se conecta con estrategia, y no para que deje de ser una cosa un poco muy movida por el ensayo y error o movida un poco por, si se quiere, la casualidad, sino que finalmente debemos construir esos métodos para que la toma de decisiones esté conectada con estas actividades de investigación, desarrollo e innovación. Y finalmente, algo que pues nosotros trabajamos y nos coincidimos con los planteamientos que Henry Chesbrook hace sobre el concepto de innovación abierta y en donde él plantea que realmente innovación abierta va a ser casi que un pleonasmo, una redundancia o la es hoy ya, porque técnicamente no hay otra manera de innovar que no sea justamente a través de mecanismos que incorporen algún o acceso abierto o comunidades abiertas o em, tanto bueno, la apertura tanto en acceso al conocimiento como en acceso a las fuentes precisamente de ese conocimiento, como la movilización de recursos a través de comunidades. En general, ya la noción de que yo trabajo solo e innovo solo y todo lo puedo hacer solo está más que mandada a recoger, y hoy en el escenario de la cuarta revolución industrial, la comunidad, las comunidades en general, las redes sociales, no Twitter, Facebook ni eso, sino el concepto de red social en sentido estricto, es decir, la conexión entre individuos que son parte de esas comunidades y de diferentes comunidades. Eh, es el escenario para innovar. Y en ese sentido, entonces, ¿dónde quedan tanto los centros de investigación, las empresas y en general las organizaciones que trabajan en estos temas? Eso es un poco lo que hemos hecho y con base en esto que hemos hecho, entonces surge este curso de formación de consultores, entre otros eh, resultados. Una cosa muy importante es que, pues derivado tanto de este curso y dentro del acuerdo que se plantea con todos los que participan, es no solo el curso, la capacitación, sino que las personas que participan de él pueden acceder a un conjunto de herramientas de diagnóstico, herramientas de intervención organizacional, sobre las cuales tendrán licencia de uso los consultores certificados. Y eso es clave, pues porque pues justamente lo que hacemos nosotros es construir estas herramientas para que ustedes las tengan a la mano, para que las apliquen en sus organizaciones y puedan generar valor con ellas, ahorrándose también un poco del, del tiempo, ahora pues sujeto obviamente al respeto de derechos morales, pero también con la posibilidad de que obviamente les hagan mejoras y retroalimentación, ¿sí? Entonces, más que de nuevo un curso, pues es un curso. También la persona recibe algunas herramientas prácticas que va a aplicar y que de hecho debe aplicarse si va a tener la certificación como consultor. Recuerden que el curso finaliza con un trabajo de aplicación que los partidos desarrollan y en el cual acceden a la certificación y al registro de consultores que también aparece en nuestra página web. Y bueno, dice Margie, allí está el papel fundamental de las perspectivas. A propósito de lo que comentaba Ramiro, el cliente no ve el futuro revisando el pasado. Claro, Margie.
y te diría, el cliente, y es normal, el cliente típicamente, y pensemos, por ejemplo, en un modelo de business to business, de negocios para negocios, pues el señor que comercializa alimentos y que tiene un problema con su capacidad de producción, pues él puede, si tú le preguntas por el futuro de esos alimentos, él seguramente te dirá que obviamente las tendencias de consumo, los alimentos saludables, la sustitución de algunos ingredientes con azúcar y cosas de esas son su futuro. Pero no tienen idea de qué es el futuro de la máquina o, no sé, la refrigeración, para dónde va, porque no es un negocio, no tiene por qué saber. Simple y sencillamente, para él, esos son problemas que eh, pues afectan su mm, desempeño, afectan su actividad, pero pues son problemas que alguien le debe resolver. Concentrado en entender a sus consumidores, en entender las necesidades de sus consumidores, muy seguramente sí entiende e incorpora esa visión prospectiva, pero la incorpora en lo que a él, digamos, su empresa es el core de su negocio. Entonces, y eso pues en el caso mejor, o sea, en, en el caso más complejo, complicado y si se quiere, la expresión puede sonar dura, patético, eh, tú encuentras muchísimas empresas que no hacen planeación y como no hacen planeación, entonces al no hacer esa planeación, ya ni hasta ni prospectiva ni de ninguna, y pues no tienen capacidad, por ejemplo, de mirar hacia el futuro. Para ellos, a largo plazo puede ser una semana. Entonces, claro, si abordan con esa lógica y si nos centran en el problema de la próxima semana y en el problema que está agobiando hoy la situación de mi empresa, de mi organización, de mi universidad, y si así mismo lo es casi entonces le pedimos a quien nos provea las soluciones que nos resuelva el problema de hoy o de la próxima semana. Y quien hace eso no poco mira hacia el futuro, efectivamente cómo va a ser la evolución del sector de la actividad o de ese problema. Pues entramos en un círculo vicioso que nos conduce a eso, a que no tenemos la capacidad de construir y no vemos el futuro y seguimos como tratando de como se dice por ahí, dos pasos hacia atrás y uno hacia adelante. ¿Mm? Y bueno, es parte de lo que vamos a ver justamente, por ejemplo, en el módulo de estrategia. Hoy vamos a tocar algunos elementos de esos que menciona Martin, pero pues es un punto sustancial. Hoy entonces vamos a conectarnos con los elementos de contexto y en estos elementos de contexto el punto elemental, el punto más estructural, perdón, de todo el contexto, estamos en cuarta revolución industrial. No sé si han tenido oportunidad de abordar el concepto, no sé si quién más está Margie, Gioberti, Edgar, Diego, Alejo. Eh, entonces, quienes han tenido la oportunidad de estar, o si alguien ha tenido oportunidad de conocer el concepto, que nos quiera compartir.
mientras alguno de ustedes nos comparte o tiene un mensaje, arranco con algo, una retrospectiva histórica. Buena parte de la construcción teórica sobre gestión de organizaciones se construyó en el siglo XX. Los conceptos de gestión de innovación, de investigación, desarrollo e innovación, como otros conceptos como la gestión del conocimiento, son sumamente recientes, y cuando digo que son sumamente recientes es que son temas que en rigor y con cierto nivel de intensidad, de relevancia, hace 40 años. 40 años es nada en términos de construcción científica. Hace 60 años, Schumpeter, economista austriaco, describió digamos, el concepto de innovación en la lógica del pensamiento económico. Esto es muy reciente, o sea, pues entiendan que pues, la humanidad como tal tiene 14.000 años de existencia, el pensamiento filosófico griego puede tener 3.000, y la teoría económica general, o sea, la democracia tiene 250 años, la teoría económica sobre la cual hoy nos movemos mucho entre el pensamiento liberal, el conservadurismo, desde el punto de vista económico, tiene 200 años, y pues los conceptos asociados a gestión de innovación y gestión de conocimiento tienen 40, o sea, esto es realmente poco. Pero, bueno, y la teoría administrativa tener 100 o 120 años de desarrollada, poco más, pero no mucho. Entonces, buena parte de todo esto en el siglo XX, buena parte de toda esta conceptualización se construyó en el siglo XX, y ese siglo XX no un mundo basado en paradigmas. Es decir, muchas de las apuestas del trabajo de la ciencia y de la tecnología en el siglo XX fue tratar de construir paradigmas, es decir, conjuntos de teorías que se pudieran ser aceptadas, cuestionamiento, y que al mismo tiempo fueran la base para resolver los problemas de una sociedad, de una organización. Bien, ahí no sé si Margie dice, el concepto con Internet de las Cosas y automatización de educación. Amazon estaba trabajando en un proyecto sobre eso, pero lo acabó hace un mes. Bueno, sí, efectivamente existen ahí algunas tecnologías que constituyen el núcleo central eh, la, de la cuarta revolución industrial. Ya vamos incluso a hablar algunas de ellas, Margie. ¿Sí? Pero de pronto, de forma general, entender esto. Eh, Edgar, algo de lo que mencionaba, yo bueno, lo mencionaba al principio, a veces es el tema de origen y destino en la transmisión. En este momento yo verificaba, tengo buena señal de aquí, eventualmente a veces como es video, pues ubicarte cerca del router, o incluso si te puedes conectar directamente al router, ayuda mucho, ¿sí? El video y alguna cosa o queda la grabación, o si por alguna cosa no logras algún concepto, queda claro, pues no tengo problema en repetirlo. ¿Sí? Hay a veces algunos salticos en la conectividad, pero no, hasta ahora creo que viene fluyendo razonablemente bien. Entonces, como les decía, este paradigma o estos paradigmas
paradigmas que buscan de alguna manera puedan existir conceptos que se acepten sin cuestionar y que al mismo tiempo resolver problemas, ¿sí? Pero pues el problema de los paradigmas es que cuando se introduce el sesgo sobre el cual, o sea, del punto de vista y la interpretación, y eso habla la imagen que aparece ahí, pues tienden a empezar a generar problemas. ¿Sí? Entonces, paradigmas, verbo y gracia, los paradigmas de orden social asociados a los derechos de las personas, pues claramente han cambiado desde hace, de lo que fue hace 200 años, empezábamos nuestra vida como República de Colombia, entre comillas, país independiente, a lo que son hoy. Y pues eso tiene unas incidencias gigantescas. Hoy por hoy, por ejemplo, con el desarrollo, por ejemplo, en temas asociados a los derechos de las mujeres, la equidad y esos conceptos, pues muchos de esos paradigmas sobre los cuales se construyó, por ejemplo, derechos laborales, las nociones de eh, horarios de trabajo, empiezan a ser cuestionadas. Caso particular también, y voy a decirlo, o sea, el debate sobre empresas como Rappi, pues está justamente asociado a un paradigma que duró las personas que están en las corrientes sindicales o en la lucha o en la lucha por los derechos laborales han tratado de construir durante más de 100 años una noción de empleo eh, cuyos atributos es que debe ser estable, digno, y pues esta organización entra en que no le apunta a las mismas nociones de estabilidad e incluso a unas nociones de lo que puede ser dignidad para unos y para ellos no parece ser tan relevante. O bueno, simplemente tienen una concepción distinta, no tendría por qué tampoco juzgarlos. Pero lo cierto es que entran en ese choque. Entran en ese choque además porque cuando se le pregunta a las que están involucrados en la mitad, que son los empleados, pues algunos de ellos, no todos, algunos de ellos dicen yo quiero ese paradigma de empleo estable y en cambio otros dicen no, yo lo contrario, no necesito ni quiero un empleo estable. Ese es un verbo y gracia. ¿Qué, qué sucede con los paradigmas? Pues que cuando se empiezan a accionar, cuando se empiezan a atacar, generan en mucho, y esto lo dice Thomas Kuhn, periodos de inseguridad profesional profunda. Y esto es exactamente qué, qué implica. Segundo, Adriana dice que conectada. Adriana, ahí me están escuchando.
Bien, como les decía, eventualmente el tema del audio, porque los osciladores en general de la señal están razonablemente bien, pero es posible, insisto, ya en la recepción de ustedes. Sin embargo, pues, de nuevo, ah, yo, de estas sesiones con espacio y con tiempo, si hay alguna duda, alguna inquietud, la podemos plantear. Si no quedó claro algún concepto, me dicen y lo repetimos. No hay ningún problema. Entonces les decía este tema de los paradigmas, de cómo efectivamente ese siglo XX se centró mucho en construir esos paradigmas y estos paradigmas le apostaban a tener mecanismos para resolver problemas de forma ágil, sin mucha discusión, pero cuando se echa a cuestionar esto, entonces pues todo el mundo entra como en un cisma. Desde hace, no sé, también alrededor de unos 40 años, se empezó a mirar mucho, por ejemplo, el traslapo de las disciplinas, ¿sí? Entonces, el traslapo de entre lo que hace un contador, un economista y eventualmente un ingeniero industrial, un administrador de empresas, el traslapo de las diferentes ingenierías. Entonces, por ejemplo, cuando uno le dicen desarrollo de software, uno dice, no, eso es de informáticos. Resulta que no, o sea, programadores hay, ingenieros electrónicos, ingenieros mecatrónicos, ingenieros informáticos, técnicos y industriales, incluso en muchos ámbitos he visto como, por ejemplo, profesionales de la ingeniería química o de otras áreas están trabajando en temas de programación, eh, porque no es eh, no es una barrera inamovible. Y pues justamente cuando se surgen teorías, cuando empieza entonces empieza a conectarse todo ese espacio. Y esto genera inseguridad. Ahora, lo mismo pasa, pues, por ejemplo, estas nuevas teorías, estos nuevos conceptos que se van implementando, por ejemplo, por el desarrollo tecnológico. Entonces, ahorita estaban, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial en temas como medicina, y entonces se sustituirá la labor de los médicos. El desarrollo de software, incluso ya se habla de robots que son capaces de programar y la inteligencia artificial se va a basar en las máquinas que autoaprenden, por llamarlo de alguna manera, un poco la noción sobre la cual se desarrolla toda la historia de Terminator y cómo las máquinas se toman el mundo y cómo las máquinas dieron a ser máquinas, aprendieron de sí mismas. Eso lo estamos viviendo desde hace un buen tiempo y ahorita es parte de todo ese contexto de cuarta revolución industrial. Pues a cuestionar eh, todo el de trabajo profesional. Las relaciones entre las personas y las comunidades, por ejemplo, están generando unas transformaciones tremendas, por ejemplo, en la forma en cómo se relacionan personas e instituciones y surgen conceptos como el Bitcoin no quiere a los bancos, por hecho empiezan a configurarse otras tendencias que dicen no necesitamos gobiernos, no necesitamos institucionalidades, no necesitamos burocracias y pues eso más explica que si efectivamente alguien llega a comprobar eso, pues si no necesitamos gobierno, no necesitamos gobernantes, no necesitamos funcionarios públicos y hay pues buena parte en mucho del mundo y el Estado es el principal generador de empleo, ¿sí?
Y ahí incluso empiezan a configurarse otras nociones. Por ejemplo, no necesitamos empleos, ¿no? No es un propósito en la vida ir a trabajar de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde del sábado y vivir así 40 años haciendo eso. Todo eso entonces se empieza a cuestionar. Esos cambios de teorías cuesta el paradigma profesional. ¿Qué paradigmas en particular heredamos de las organizaciones? Lógica del siglo XX, uno que es la producción en serie y economías de escala. Y esto que es, pues que durante muchos años y inspirado especialmente en los trabajos de un señor que se llama Henry Ford, o se llamó Henry Ford, se construyó justamente un paradigma de que el propósito fundamental de toda organización o era buscar trabajar en lógica de estandarización, unificación, producción en serie. El gran reto era dar unas economías de escala que le permitiese ser productivo. Y estas economías de escala entonces pues le apostaban, tenían algunas limitaciones, imponían mejor unas limitaciones del lado de los clientes y es que pues Henry Ford decía, usted puede el carro del color siempre y cuando sea negro. Es decir, la producción en tratar de unificar lo que el cliente quiere para que la organización lo pueda producir en gran escala y tener rentabilidades. Ahora también no solo toca con el negocio, rentabilidad que percibe con quien presta el servicio o vende el bien, sino con la masificación, ¿sí? Entonces, eh, el uso de medios de transporte motorizados, pues prácticamente se conoce hoy el uso del automóvil y pues mucho de la productividad y mucho de eso está justamente en ese uso de ese vehículo y eso se logra justamente porque se pudo hacer la producción en serie. ¿Sí? Entonces, ese paradigma, ahora, ¿qué cambió? Pues que la gente eh, empezó a tener criterios consumidores y dijeron no, no, yo quiero que me atiendan a mí, yo tengo mis propias necesidades, yo tengo mis propios gustos y en ese necesariamente un producto que sea y para todos, sino que quiero que me atiendan a mí específicamente en lo que yo gusto, quiero ir. ¿Sí? Y empieza a contradecirse. Entonces, son tensiones, ¿sí? Porque también no se trataba de volver a necesariamente, no necesariamente era las lógicas del artesanado, en donde cada cual podía un producto único o un servicio único, de balance entre en donde ya la segmentación de mercado y la tendencia, valga decirlo, por ejemplo, en poblaciones que las tienen por su naturaleza, empieza a ser relevante y quien pueda hacer esa necesidad específica generaba diferencia. ¿Sí? Entonces, el paradigma se agota justo en el siglo XXI con los conceptos de personalización, de mayor segmentación y ni hablar, por ejemplo, de la incorporación de uso de información, herramientas como el Business Intelligence, de negocios, para específicamente en donde se pone de cada cliente. Durante el siglo XX también desde la economía se construyó una noción de productividad basada en una relación insumo-producto, muy ligada
al concepto de lo tangible y muy ligada a factores de orden financiero o monetario, ¿sí? Es decir, la noción de productividad típicamente se construye también en el siglo XX y se construye a partir de usted cuánto invierte, usted cuánto obtiene y en esa relación que usted destina para un propósito y le obtiene como retorno, entonces establece un guarismo de productividad que es muy relevante porque finalmente pues define esta base de la medición de la productividad es la base de mucho de las nociones de desarrollismo, del mismo concepto incluso de desarrollo que imperó. ¿Qué sucedió? Pues que cuando los intangibles se vuelven relevantes, eh, las relaciones insumo-producto se vuelven difusas. Explico. Hoy se habla de felicidad como un elemento muy importante. Felicidad. Y yo puedo decir que puedo medir felicidad, valorar felicidad, pero al final sigue siendo un elemento sumamente subjetivo. Y entonces nos dicen que la felicidad incide en que las empresas sean más productivas, pero miércoles, y ¿cómo sea? ¿Cómo mido cuánta dosis de felicidad de una empresa para que esa dosis tenga un efecto directo en mejores o más productos? No, no es tan sencillo. Y ahora me dicen que eventualmente la felicidad no es una entrada, sino que también es una el propósito de las organizaciones o de las instituciones del gobierno, por ejemplo, no es solo brindar servicios o atender personas, sino que la gente sea feliz. Y eso hace un elemento complicadísimo. Pero la realidad es que estos intangibles van a jugar ahí y ya, aunque digamos se reconocen como entradas y salidas del sistema, como en esa noción de productividad, no son fáciles de medir, pero existen. Y eso tiene muchas conecta, por ejemplo, el conocimiento y las nociones asociadas a la gestión del conocimiento. ¿Por qué? Porque además, integrado, por ejemplo, con conceptos de la teoría de sistemas, pues usted sabe que está ahí, pero no es fácilmente valorable. Eh, y eh, todos los aspectos asociados a emociones, todos los aspectos asociados a percepción, imágenes imaginarios que tienen las personas y las organizaciones sobre otras personas y sobre otras organizaciones, inciden y entran a jugar en esta relación. Volvieron muy bueno, otro paradigma del siglo XX, el paradigma de la burocracia y el racionalismo. La burocracia, y no es que sea mala ni buena, simple y sencillamente fue la forma como la teoría administrativa encontró para organizar, valga la redundancia, organizaciones o instituciones o empresas que iban creciendo en tamaño, que tenían necesidad de atender más regiones o más altura, o que tenían una presión de mercado para llegar a más sitios, o simple y sencillamente por entender un poco a partir, por ejemplo, de, de la teoría de la administración científica, la división del trabajo y ese tipo de cosas, pues que había que construir eh, organizaciones. Y la burocracia fue la forma que se asimiló más rápido, que además es conectada con organizaciones muy iglesias y los ejércitos, que eran organizaciones de la
de la especie humana muy tradicionales, y además que estaban conectadas con una forma de pensar o con donde asumen que efectivamente los individuos cuando toman decisiones se comportan racional. En ese sentido, pues obviamente las estructuras de ese corte burocrático le apuestan efectivamente a que la gente tiene unos comportamientos renales y por lo tanto es fácilmente organizable en esos cajoncitos que vemos en los organigramas de las empresas. Y eso. ¿Cuál es el punto? Pues que justamente esto está cuestionado. Cada vez más estas organizaciones burocráticas se volvieron pirámides en donde el poder se concentra en uno o en unos pocos, donde se construyeron unos aparatos organizacionales muy difíciles de gestionar, de gestionar a la final, pero muy difíciles de cambiar, de movilizar, de incorporar novedad. Por lo mismo, porque las decisiones estaban concentradas en unos, pero los problemas no se escalaban casi nunca hasta allá y todo, digamos, entonces no fluye y necesita unos esquemas de comunicación muy ágiles que no necesariamente funcionan siempre. Pero además que dentro de ese racionalismo, otras concepciones y otras que, pues, usted encuentra de forma recurrente que no necesariamente la gente actúa siempre de forma racional y de hecho en ese contexto pues se construyeron incluso conceptos de mercadeo novedosos, ¿cierto? Pues porque por ejemplo el mercado, el concepto de la compra compulsiva, es decir, la compra de las personas que adquieren algo no necesariamente porque lo necesitan o porque efectivamente llevan tiempo tomando, discerniendo sobre esa necesidad, sino que lo vieron en una vitrina y lo compraron. Y cuando usted entiende eso, la primera barrera para que eso suceda y efectivamente usted generar más eh, despliegue de una estrategia de esas es la burocracia. ¿Por qué? Porque usted necesita flexibilidades, usted necesita entender emociones, usted necesita entender un conjunto de factores que están pasando en unos momentos de verdad para los cuales que además están cambiando minuto a minuto y para los cuales la burocracia no está preparada. ¿Sí? Entonces, esto explicado de forma crasa y concreta, cuando usted va, por ejemplo, a un supermercado y le colocan en la caja registradora un aviso de promoción y un producto particular, pues lo que están buscando es no apelar a ese racionalismo de que yo traigo mi lista del mercado y solo compro lo que mi lista dice, ¿sí? Esa era la lógica racional, hacer una lista del mercado y comprar lo que la lista decía, sino que usted en ese momento frente a un estímulo de una promoción de algo, usted termina comprando algo que no necesariamente necesita o simplemente le pareció chévere o era un chocolate y le dieron ganas y lo compró y se lo comió y no tenía en ninguna estructura de planeación comprar un chocolate, pero lo hizo. Ahora, si su organización es tan burocrática que usted pues necesita colocar una orden de pedido o si simple y sencillamente si no está en la lista no vale, ¿sí? Noción burocrática, si no está en el procedimiento no existe, pues ese señor que o esa señora que vio el chocolate en la caja registradora nunca lo va a comprar. ¿Sí? Es más, nadie pondría productos al lado de la caja registradora porque en la lógica racional la caja registradora es para registrar y pagar productos, no para colocar ahí como un momento de venta. ¿Sí? Ese tipo de cosas son, y obviamente están cambiando. O sea, la irracionalidad, entre comillas, o sea, digamos,
la irracionalidad es, pues, si yo me paro en un punto de vista y creo que el que piensa diferente es irracional, pero pues efectivamente sucede y usted encuentra entonces gente que es capaz de que porque alguien se echó un baldado de agua en la cabeza, entonces montones de personas echándose un baldado de agua en la cabeza y ¿por qué lo hace? No, porque el otro lo hizo y el otro lo hizo y el otro lo hizo y se configuran, por ejemplo, tendencias en el mundo conectado que alguien diría, a ver, ¿y por qué? No, no hay una racionalidad necesariamente detrás de. Otro concepto que es del siglo XX es el institucionalismo y eh, el mismo pues tiene que ver con la construcción de unos conceptos de institución, de organización, que fueran como el respaldo de todo lo que la gente hace o puede hacer, ¿sí? Pero que además median en la relación de las personas y las organizaciones. Es un concepto, valga decirlo, muy conservador, pero que básicamente eh, y se conecta en cierta forma con el racionalismo y es que en general las personas no pueden por sí mismas actuar conscientemente, autónomamente, dentro de unos límites fijados, si no tienen alguien que esté detrás de verificando que eso pase. Y esto en la práctica que es, pues que necesitamos la policía para que la gente no cometa delitos. ¿Sí? O que necesitamos ir a una notaría a decirle a una persona que no me conoce que entre otras dos personas, pues que tampoco nos conocemos necesariamente, de pronto sí, pero que tenemos la intención de hacer un negocio, ¿sí? Que tenemos la intención de comprar y vender un carro o comprar y vender un inmueble, tenemos que ir a donde un señor que no nos conoce a decir que nosotros somos nosotros, que además el dueño es el dueño y el que compra es el que quiere comprar y ante ese señor que no nos conoce pero que supuestamente es idóneo y además tiene la labor de guardar algo que se llama la fe pública, hacemos un documento de escritura donde decimos eso, que yo soy yo, que él es él, que yo soy el dueño de lo que soy dueño, que el otro quiere comprar lo que efectivamente quiere comprar y que estamos de acuerdo y que por tanto entonces hacemos ese documento. Ese institucionalismo en el cual nada opera en la lógica de la confianza, sino por el contrario, en la desconfianza y por tanto, como hay desconfianza, necesitamos instituciones que, que salvaguarden esa confianza. Y por ahí derechos, ¿sí? Entonces, eso son nociones del gobierno que controla, son nociones del perro y gracia, ¿no? ¿no? No puedo comercializar un alimento si no tengo el registro de Vigilancia de Alimentos, del INVIMA. ¿Y cuál es el tema? Ah, es que de pronto usted envenena a alguien con eso que está vendiendo. Y dice, uy, pucha, duro, duro. ¿Cuál es el problema con esto? Porque la forma de va a generar corrupción o sí, entonces comprar y vender un inmueble tiene un sobrecosto de en Colombia técnicamente puede ser un 3% del sobrecosto, que es bastante, por efecto de impuestos de registro, gastos de notaría y otra serie de cosas que entran a jugar ahí. O sea que eso tiene un costo y usted lo empieza a mirar.
o crear una empresa le implica a usted ir a la Cámara de Comercio y un momento ahí, bueno, es costoso, que usted ir a la Cámara de Comercio, pagar un para que en la Cámara de Comercio guarde ese registro y eventualmente diga que usted si es el dueño de esa empresa o usted si es el gerente de esa empresa de la cual dice ser gerente, ¿cierto? Entonces todo eso deriva en unos costos de transacción, unos costos que encarecen todo el sistema. Bien, en este momento me están escuchando. Ahora ok, gracias Alejandro. Sí, me perdí en qué momento quedé o si de pronto hace falta comentar algo más. Como les digo, vamos ahí y si alguna duda, pues también la vamos reiterando. Otros paradigmas, entonces, uno que fue muy de una visión de cómo construían organizaciones, como les decía, la noción de organizaciones venía de algunas que existían o que la humanidad conocía, como eran, por ejemplo, los ejércitos o, por ejemplo, las organizaciones religiosas. Y el ejemplo que coloco ahí de Don Vito Corleone, pues justamente tiene que ver en una noción de organización cerrada y mafiosa. Mafiosa no necesariamente porque se dedique a la delincuencia, ¿no? ¿Sí? Sino en ese concepto de mafia italiana en donde todo era familia. Bueno, paro ahí porque ya Alejandro me dice. Lo que te decía, la Cámara de Comercio es otro de esos institucionalismos en donde para crear una empresa tú tienes que ir a una institución y decirle que tú eres el dueño y que fulano es el gerente y esa institución, entonces tiene que llevar, no los empresarios o la demás gente no te creen, ¿no? El del banco no te cree que tú eres el dueño del negocio o de la empresa y tienes que pagar unos registros, necesitas un certificado de que tú sí quieres, entonces tienes que pagar un certificado y son unos costos de transacción derivados de organizaciones cerradas. Entonces vuelvo al tema, el concepto de mafia no como delincuencia, sino como un concepto en donde solo la familia entra y solo trabajamos con la familia, es decir que y un poco también está conectado con el anterior del institucionalismo y es como cuesta tanto construir confianza, entonces yo solo con los que están efectivamente, o sea, con los que tengo lazos de sangre y por lo tanto creo en ellos, o con las personas definitivas son amigo de mi amigo y por casi que quien ingresa aquí ingresa porque está recomendado por alguien que es confiable. Y esto en las organizaciones cerradas no hay conocimiento ajeno que llegue o difícilmente. Se refuerzan las estructuras piramidales burocráticas y además pues, diversidad de saberes eh, vuelve el mismo comportamiento de la mafia, pues, o sea, estructuras que dependen, por ejemplo, de una persona, ¿sí? Donde uno solo toma la decisión, donde además, pues, si le suma a usted no como el patriarcalismo, entra a tener que estas organizaciones cerradas, eh, pues, replican típicamente conductas
del pasado, como esas, las patriarcales y las machistas, y afuera en el mundo hay un montón de mujeres que son sujetos de cada vez que están ingresando al mundo. Reconoce esos relaciones cerradas pretenden ser como en el pasado mantenerse así, mientras que las organizaciones que se abren al conocimiento, a las nuevas posibilidades de elaboración de la diversidad o a las expresiones de la diversidad, mucho más cierto. Entonces, esa organización cerrada funcionó bien en el siglo XX y esto es las petroleras, las empresas familiares y todo lo que configuró, toda la noción de gran corporación norteamericana o incluso mundial, la organización japonesa tradicional familiar, pues tiene mucho de esas características. Pero cuando usted ve que las empresas de informática se nutren de la diversidad de personas de muchos lugares del mundo y de muchas formas de pensar, justamente atender esas nociones de, o rebatir, perdón, el paradigma de las economías de escala y de estandarización, pues pasa, entre otras, por incorporar esa diversidad de saberes, pues este paradigma se fue agotando, ¿sí? Y por eso empresas como Apple, como Samsung, como Pixar, empresas como Google, fueron sustituyendo a las grandes corporaciones manufactureras y petroleras norteamericanas del mundo, ¿sí? Mientras las unas eran cerradas y estructuras piramidales y estructuras que estaban muy jerarquizadas y además en donde operaba eso de los lazos de confianza como elemento sustancial de cohesión, las otras que incorporaban la diversidad, que más que apostarle a una confianza basada en recomendaciones y familia, sino a una confianza construida, fueron creciendo y fueron desplazándolas como más innovadoras, ¿no? Margie hablaba de Amazon, pues Amazon es justamente, digamos, una nueva noción de organización en red que contraviene la noción de organización cerrada. Yo estudié ingeniería industrial y durante 4 o 5 semestres todo la actividad académica de diferentes asignaturas se centraba en transformar problemas con ciertos grados de complejidad o con ciertas nociones de complejidad para llevarlos a lógicas de descripción lineal, es decir, a esquemas que pudiesen ser descritos en ese pull-push, en el empuje o en el jalón, a sistemas matemáticos, ecuaciones que pudieran ser eh, resueltos, ¿sí? Linealizados. Y en ese sentido, entonces, ese paradigma que imperó y fue funcional durante muchos años, durante casi fue rebatiendo porque justamente la universidad, ante la caída de las economías, ante la extensión de los intangibles, pues ya ese pensamiento no funcionaba, no era necesariamente la más acertada y empiezan a construirse conceptos como la lógica difusa, como como la teoría general de sistemas, como los conceptos de complejidad y otros más permiten o son la base de la construcción de conceptos, por ejemplo, como la economía circular, ¿sí? O economía colaborativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es
deja de entenderse el mundo como un sistema de esto como procesos marcovianos que se llaman procesos de nacimiento-muerte, que a través de una línea algo empieza y en algún punto termina, sino que contrario a eso son procesos que nunca, bucles que se están retroalimentando constantemente, pero además nociones en donde no todo se describe de una forma ni se planea linealmente. ¿Sí? Y esto pues todavía está muy por desarrollarse, pero ya se ve, y uno de esos es, valga la redundancia, de que el futuro no solo se determina o se caracteriza, sino que se construye y en la medida que se construye, pues hay muchas formas de hacerlo y de construirlo. Otra noción del siglo XXI era una noción de que el Estado no emprende ni genera valor y entonces eh, pues se vio en algunos casos incluso la noción de que el Estado era un mal necesario, de que pues finalmente era como todo ese aparataje que teníamos precisamente para tener esa institucionalidad, para que castigue al que se porta mal, para que eh, fuera garante de algunas cosas, pero siempre se vio o se tendió a ver, no, no siempre, pero sí se tendió a ver el Estado que alguien debía asumir y como un costo que alguien debía financiar, pero que no hay capacidad de emprender ni generar valor a partir de la actividad del Estado. Eso también está cambiando. Hoy por hoy existe una teoría que se llama la teoría del valor público, lo que plantea es precisamente las instituciones del Estado de la misma manera que cualquier empresa o cualquier organización puede generar valor, valor que se tiene a través de un conjunto de servicios, un conjunto de resultados y sobre todo una noción de confianza que es prácticamente insustituible, ¿sí? En términos prácticos, aunque digamos, basado en esa tendencia, en esa paradigma, está generaba ni emprendaba ni genera valor, entonces se pensó en la privatización y en la de todos los servicios, de todas las cosas, cuando que por ejemplo la capitalismo versus democracia o capitalismo versus algunas situaciones particulares del Estado. Entonces usted empieza a decir miércoles, pero si le dejamos todo esto a los privados, ¿qué garantía tenemos de que ellos no eh, antepongan su interés a entregar unos buenos resultados o generar confianza? ¿Sí? Y eso, en la mejor expresión en Colombia se llama programas de alimentación escolar. ¿Mm? Y los programas de alimentación escolar, ahí te perdí, Diego y Alejandro. ¿Ven? ¿Me están escuchando bien? Ya, ya vamos a hacer el receso, pero entonces 2 minuticos, porque también a veces se satura el canal. Los programas de alimentación escolar, por ejemplo, es una noción en donde se le entrega a unos privados y a la final descubrimos de que los privados se roban la plata, están ganándose la plata, no están entregando ni el servicio ni los resultados y mucho menos hablábamos de un programa de alimentación escolar. Entonces, ahí el tema es ese y en esa noción entonces alguien plantea cómo es que el Estado cuestiona y se da cuenta que efectivamente siempre
el grado de riesgos que ha permitido la innovación. Y finalmente un concepto que es del siglo XX, que es la teoría de ventaja competitiva y la estrategia de construcción de barreras de entrada como un mecanismo para posicionarse en un mercado para ser fuerte, pero que empieza a cuestionarse sus bases porque fundamentalmente en lógicas de diversidad, en lógicas de eh, tremendamente para reducir los costos de transacción y los costos de adquisición de nuevos clientes y los costos de mercadeo. Entonces, construir esas barreras de entrada y ventajas competitivas, en muchos casos deja de ser un fin en sentido estricto e incluso el concepto de barreras de entrada termina siendo no solo una barrera de entrada, sino una barrera en general para toda la organización, porque si el escenario es de cubierto, de compartir, de construir en comunidad, de muchos mecanismos en donde el reto no es ser el mejor, sino ser eh, eh, entonces por ahora paramos ahí